En este video haremos uso de la librería string, la cual contiene funciones que nos van a ayudar a manipular cadenas de caracteres. Vamos a poner la primera librería, include iostring. Después include string.h using namespace std. In main abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, return 0 y system pause. Vamos a declarar 4 cadenas de caracteres. Voy a poner char, palabra 1 va a tener un tamaño 15, palabra 2 va a tener también tamaño 15, palabra 3 también tamaño 15, palabra 4. Esta última va a ser de mayor tamaño, vamos a poner un tamaño de 30 caracteres. Ahora vamos a declarar el tipo entero, la cual se va a llamar tamaño y otra comparar, punto y coma. Vamos a ponerle instrucción de ingresa una palabra, los puntos y al final punto y coma. Vamos a guardar esa cadena en palabra 1, ponemos sein.getLine, entre paréntesis ponemos palabra 1, 15 y al final punto y coma. Ahora vamos a imprimir lo que se guardó en esa cadena. Ponemos out tokens, la palabra ingresada es, ponemos 2 puntos, tokens y escribimos palabra 1 y al final un inline, punto y coma. Posteriormente vamos a contar cuántos caracteres hay en esa palabra. Para eso vamos a ocupar la variable tamaño, ya que el resultado es un número entero, ya que hace el conteo de los caracteres. Ponemos tamaño es igual y vamos a ocupar la función strlen y entre paréntesis ponemos palabra 1 y al final punto y coma. Ahora vamos a imprimir ese resultado, ponemos un cout, escribimos la palabra tokens, escribimos palabra 1, tokens, entre comillas dejamos un espacio, tiene, nuevamente tokens, imprimimos la variable tamaño, nuevamente tokens, entre comillas, caracteres y al final un inline, punto y coma. Vamos a compilar y ejecutar esta parte. Nos va a pedir guardarlo, yo lo voy a guardar como librería string. Ya aparece la consola y dice ingresa una palabra. Yo voy a ingresar mi nombre. Le voy a dar enter. Entonces dice la palabra ingresada es Jessica y la palabra Jessica tiene 7 caracteres. Si ustedes ingresan cualquier palabra también debe dar un resultado correcto. Vamos a continuar. Le doy enter, desaparece la consola y prosigo escribiendo en el código. Ahora lo que vamos a hacer va a ser copiar lo que hay en palabra 1, lo vamos a pasar a palabra 2. Para eso existe la función strcopy. Ponemos strcpy y entre paréntesis ponemos palabra 2, palabra 1 y al final punto y coma. Lo que va en paréntesis, el orden, la primera cadena es el destino y la segunda es el origen. Entonces palabra 1 lo vamos a copiar a palabra 2. Y ahora vamos a imprimir únicamente lo que hay en palabra 2. Ponemos con un cout, tokens y escribimos se copió la palabra, 2 puntos e imprimimos palabra 2. Y al final un inline. Nuevamente lo compilo y lo ejecuto. Nos pide nuevamente ingresar una palabra, voy a ingresar otra, programación. Y aparece que la palabra ingresada es programación, tiene 12 caracteres y se copió la palabra programación. Aunque parece ser la misma palabra, esta ya es la segunda cadena de caracteres. Doy enter y desaparece la consola. Ahora vamos a pedir al usuario que ingrese una segunda palabra, la cual la vamos a almacenar en esta cadena que se llama palabra 3.
Abajo escribo con un cout, ingrese una segunda palabra. Los puntos, final punto y coma. Lo voy a guardar con sein.getLine, entre paréntesis, palabra 3, coma, tiene un tamaño de 15 caracteres. El final punto y coma. Nuevamente lo voy a imprimir. Cuando queremos imprimir un dato que le estamos pidiendo al usuario, comúnmente es para verificar que ese dato se haya guardado correctamente. Entonces voy a poner la segunda palabra es y voy a imprimir lo que hay en palabra 3. Y pongo también un inline. Nuevamente lo compilo y lo ejecuto. Ingreso una palabra. Ahora ingreso una segunda palabra. Voy a poner lenguaje y nos imprime esa misma palabra. Entonces hasta ahorita nuestro código es correcto. Doy enter. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar si palabra 3 es igual a palabra 1. O sea, las dos palabras que ingresa el usuario va a comparar si son iguales. Para eso vamos a utilizar la variable comparar y la función strcmp. Voy a poner comparar es igual a strcmp y entre paréntesis ponemos palabra 1, palabra 3. Lo que hace esta función es comparar si son iguales. Si son iguales, lo que va a hacer es regresar un 0. Entonces, como 0 es un número entero, por eso lo almacenamos en esta variable que se llama comparar. Si regresa cualquier otro número, pues quiere decir que no son iguales. Entonces, ya que almacenó ese valor en esta variable, ahora vamos a poner una condición. Pero antes de eso vamos a imprimir una pequeña instrucción. Vamos a poner un cout y vamos a escribir las palabras. Escribo palabra 1, tokens y palabra 3, punto y coma. Ahora sí, escribo la condición. Pongo si comparar es igual a 0. Abro y cierro llaves. Y voy a poner un mensaje que son iguales. Y después un inline. Si no, colocamos un else. Con un cout decimos no son iguales. Y al final también un inline. Punto y coma. Volvemos a compilar y ejecutar. La primera palabra que voy a ingresar va a ser lenguaje. La segunda va a ser programación. Y nos dice que las palabras lenguaje y programación no son iguales. Lo voy a volver a probar. Y voy a escribir la palabra código. Y nuevamente código. Doy enter. Y dice, las palabras código y código son iguales. Exacto, son la misma palabra. Entonces funciona correctamente. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser concatenar estas dos palabras, lo que hay en palabra 1 y palabra 3. Concatenar es unir. Y eso lo vamos a hacer aquí, en palabra 4. Por eso le puse de mayor tamaño, para que podamos almacenar completas las palabras. Entonces, lo que hace la función concatenar es agregar. Pero en caso de que ya tenga algo dentro, lo va a agregar después de esos caracteres. Entonces necesitamos que al inicio esta cadena esté vacía. Así como las variables enteras y flotantes los podemos poner vacías o que no tengan ningún valor, a veces las inicializamos a ceros. En este caso lo vamos a poner nulo. Para eso se pone el símbolo de igual, se pone llaves. Y dentro de las llaves se ponen las comillas dobles. Y así. Con eso estamos diciendo que dentro está vacío. ¿Para qué? Para que en la primera posición empiece a escribir palabra 1. Donde termina palabra 1, empieza a agregar palabra 3. Me dirijo hasta abajo de mi código, después de la condición. Para eso vamos a poner strcat. Entre paréntesis ponemos palabra 4, palabra
1. También el orden, palabra 4 es el destino y palabra 1 es el origen. Entonces en palabra 4 vamos a agregar palabra 1. Ahora pongo strcat y pongo palabra 4, coma, ahora agregamos lo que hay en palabra 3. Punto y coma. Ahora lo que vamos a hacer va a ser imprimir lo que hay en palabra 4. Pongo cout, le voy a poner concatenar. E imprimimos lo que hay en palabra 4. Punto y coma. También le pongo un inline. Lo compilo y lo ejecuto. Voy a escribir mis nombres. Voy a poner Jessica y Estefanía. Entonces, aquí donde dice concatenar, estamos imprimiendo únicamente palabra 4. Y ahora palabra 4 es la unión de palabra 1 y palabra 3. Aquí podemos ver que cuando termina mi primer nombre, automáticamente inicia el segundo. Y esta es una sola cadena de caracteres. Ahora vamos a convertir toda esa cadena a mayúsculas. Para eso vamos a ocupar la función strupr, y solamente ponemos entre paréntesis palabra 4. Punto y coma. Pongo con un cout y tokens, pongo palabra en mayúsculas. Imprimimos nuevamente palabra 4. Y ponemos un inline. Compilo y ejecuto. Ahora, la misma cadena la vamos a convertir toda a minúsculas. Para eso es la función strlwr y también entre paréntesis ponemos palabra 4. Y al final punto y coma. Ponemos otro cout, escribimos palabra en minúsculas. E imprimimos nuevamente palabra 4. Y al final un inline, punto y coma. Lo vuelvo a compilar y ejecutar. Escribimos dos palabras. Y aquí podemos ver. Lo concatena, lo manda a mayúsculas, después lo manda a minúsculas. Y por último vamos a ocupar la función strref, el cual es strref, y ponemos entre paréntesis palabra 4. Lo que hace es invertir esta cadena. Ponemos un cout y escribimos invertir palabra. 2 puntos. E imprimimos lo que hay en palabra 4. Y al final un inline. Compilar y ejecutar. Nuevamente escribo dos palabras. Realiza todo lo anterior correctamente y aquí podemos ver que invertir palabra, pues lo que hace es poner al revés el orden de los caracteres. La última letra ahora es la primera y la primera ahora es la última. Estas son las funciones más populares de la librería String para manipular cadenas de caracteres. Con esto finalizamos este video, espero les haya gustado.